Bienvenidos a Networking Apure. Visítanos en nuestra página web www.networkingapure.com.be. Bien amigos, sean bienvenidos a este video tutorial de C++ desde cero. Por la mucha necesidad que existe en la web, donde no encontramos tantos tutoriales que nos indiquen a nosotros pues, y nos ayuden paso a paso con este lenguaje de programación. En nuestro video anterior estuvimos andando muy rápidamente en C++ en la instalación del DEC, pero no ahondamos detalles en lo que es la historia y en la introducción al lenguaje de programación C++, que eso es lo que vamos a ir tratando poco a poco para que puedan ir entendiendo este lenguaje de programación, que a manera introductiva fue inventado a principios de los años 80 en los laboratorios de AT&T en New Jersey, en Estados Unidos, famoso por ser donde trabajan los inventores del lenguaje C y del sistema operativo Unix, Dennis Ritchie y Brian Kernighan. La idea original de estos dos desarrolladores de software fue hacer un lenguaje para uso interno en el laboratorio de ellos, que fuera una mejora al lenguaje C. Debido a ello, C++ incorporó características de diversos lenguajes como Ada, Simula 6.7 o Algol 6.8. Sin embargo, el lenguaje no se redujo a estas incorporaciones y además de conservar la versatilidad y potencia de C, ha crecido con las necesidades de sus usuarios hasta convertirse en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. En general podemos decir que C++ es un lenguaje de programación de propósito general. Vuelvo y repito, es un lenguaje de programación de propósito general, eso sí, con ciertas desviaciones hacia la programación de sistemas, donde es un C mejorado, soporta también la extracción de datos, soporta la programación orientada a objetos y soporta otros tipos de programaciones genéricas. Es decir, esta herencia que nos ha dejado el lenguaje C en C++, muchos dicen que es una debilidad del lenguaje, mas sin embargo, el hecho de que C++ conserve una compatibilidad total con el lenguaje C le denota de una potencia que no tienen otros lenguajes orientados a objetos, como Java o Smalltalk. Y además no usa ningún estilo de programación. En estos tutoriales de C++ desde cero vamos a estar orientándolos a enseñar la utilización del entorno de desarrollo de DEC C++ y más adelante un poco más avanzado con el Microsoft Visual C++ en su versión más actual. Recomendamos que te vayas familiarizando con estos entornos, porque allí es donde vamos a realizar los ejemplos propuestos, y que te familiarices también con las técnicas de programaciones anteriormente descritas. Un paseo rápido por C++. En primer lugar, facilita todas las herramientas típicas de lo que se denomina programación procedural, clásica de los lenguajes no orientados a objetos como Fortran, C o Pascal. Para ellos tenemos los tipos de datos y su aritmética correspondiente a cada nombre de variable que tiene que ser declarado en el cuerpo del programa y que conlleva una serie de operaciones aritméticas lógicas asociadas a él. Por ejemplo, int i y char c. Podemos notar que tenemos una variable de tipo de datos entero y una variable de carácter de tipo de datos char. Comparaciones y bucles existentes en los elementos de repetición, en las estructuras repetitivas como switch, while y for. Posee punteros y array para gestionar conjuntos y objetos y acceso desde la memoria. Este tipo de programación, en estos pasos de programación modular, en este caso, descomponemos el programa en distintos módulos, funciones y subrutinas, según el lenguaje de programación utilizado. En lenguaje C, con estos módulos obtenemos ocultación de datos,
que facilitan la descomposición del código y su reutilización, compilación por separado del código y la creación de bibliotecas y manejo de secciones para el procesamiento de errores. Con las características antes mencionadas en C++, no pasaría de ser una réplica de C con algunas mejoras, mas sin embargo, C++ va un paso más allá, implantando la abstracción de datos. Con ello, el paradigma de la programación orientada a objetos puede ser realizado bajo C++ de manera eficiente, facilitando tipos definidos por el usuario a través de clases, también conocidos como tipos de datos abstractos. Recordando bien que una clase no es más que una abstracción de objetos que el programador realiza a partir de un modelo que representa un elemento de la realidad. Una clase contiene no solo sus elementos, sino que también contiene el interfaz con que el objeto interacciona con otros objetos de la sintaxis de programación. Ahora bien, pasemos a, dentro de esta introducción a C++, a la biblioteca más utilizada, que es la biblioteca estándar de C++ STL, Standard Template Library. Una biblioteca conocida como STL es una adición relativamente reciente del C++, entrando en su último proceso de estandarización, que fue en el año 1998. Tras esta introducción de esta biblioteca, C++ ha alcanzado una gran madurez, ya que facilita al programador un conjunto de tipos de datos y algoritmos de potencia. Esta biblioteca la estudiaremos más adelante con cierto detalle, pero vamos a ver brevemente algunas de sus características. En esta introducción nos permitirá realizar ejemplos y ejercicios con cierto sentido a lo largo de los siguientes videos que preparemos más adelante para todos ustedes. Es de recordar que cada implantación de C++ viene complementada por un conjunto de funciones que facilitan la creación de interfaces gráficos de usuario, al contrario de lo que ocurre con Java, con las clases Swing o AWT. Las partes del GUID no forman parte del estándar del lenguaje C++. Así existen distintas bibliotecas para crear las GUID en Linux, en Unix y en PC. En esta parte nos encontraremos con el estándar de C++, dejando esta discusión sobre interfaces de usuario para la siguiente parte que dedicaremos a Microsoft Visual C++. De manera que con nuestro primer ejemplo, que es el famoso Hola Mundo, vamos a ir explicando todo lo que conlleva, todos los elementos que conforman un pequeño programa compilado en lenguaje C++. Con este Hola Mundo, la versión conocida del Hola Mundo, nuestro código fuente realizado en C++, vamos a irlo analizando cada parte de su programa. Aún no entramos a correr para que ustedes lo vayan entendiendo, todavía no lo vamos a hacer en algún compilador de C++, en nuestro caso, como ya lo dije anteriormente, en DEC++, para los inicios de estos primeros videos tutoriales. Lo que sí es que vamos a ir analizando cada línea de código y qué conlleva como parte de inicio de esta introducción de C++ desde cero. Podemos ver que al igual que el lenguaje C, estoy haciendo mucho énfasis en lo que es lenguaje C para ustedes que vienen ya con un estilo de programación al lenguaje C. Entonces hago el hincapié de cuáles son las diferencias y los estilos y las semejanzas que tiene con su lenguaje padre, por llamarlo de alguna manera. Podemos ver que tenemos de primera mano una función principal, que el programa comienza ejecutando esta función principal. El valor de entero int devuelto por main es capturado por el sistema operativo. Si no se devuelve ningún valor o se devuelve 0, el sistema va a interpretar que el programa se ha ejecutado con éxito. Las llaves de apertura y de cierre
indican agrupamiento en C++. En este caso, agrupa el contenido de la función principal de nuestra función main. Podemos observar la gran similitud entonces que existe entre C y C++. Como ya hemos señalado, no es accidental y responde el deseo de mantener esta compatibilidad en código escrito en C. Aquí, pequeño error. Bien. En nuestra línea include IOString indica al compilador que incluye la biblioteca estándar de entrada y salida de C++. Estos archivos se denominan archivos de encabezado, que incluyen las declaraciones de las funciones y que tradicionalmente en lenguaje C eran archivos de la extensión .h, y en C++, en nuestro caso, fíjense que ya no llevamos el .h. En C++ esta biblioteca estándar no suele incluir extensión en los nombres de los archivos, aunque es tradicional que los archivos creados por el usuario sí la llevan. Observen que el nombre de la biblioteca está rodeado por los signos o los operadores de mayor, de menor y de mayor. Observemos también otros detalles que también conlleva la programación en C++, que cada sentencia es terminada por un punto y coma. Los espacios en blanco entre los elementos de la sentencia carecen de importancia. Podemos ver que el doble barra indican un comentario hasta el final de la línea. Los comentarios también pueden ser como lo son en C, que es barra, asterisco, asterisco, barra. La única línea que este programa nos va a mostrar en pantalla es el saludo, el hola mundo, seguido de un salto de línea que es con barra n. El operador, aquí ya tenemos un operador, más adelante vamos a ahondar en cada detalle, cada característica que estamos viendo en este pequeño saludo por pantalla. El operador menor menor envía su segundo argumento al primero. La pantalla en este caso representada por el elemento de la biblioteca estándar IOString Code, que aquí la vemos, IOString Code. Se observa que los elementos de esta función de biblioteca estándar van precedidos por std, dos puntos. En este caso, std define el espacio de nombres, namespace, de esta biblioteca. Los namespace son una técnica de C++ para agrupar interfaces y elementos con ciertos aspectos comunes. Si se incluye la línea que vemos en este código, después las sentencias incluyen, no se necesitará incluir el prefijo std en los elementos de la biblioteca estándar. Es decir, que después del include, es lo que dije aquí, podemos colocar la sentencia que nos dé entrada para nosotros ahorrarnos espacio y tiempo de código con el no colocando el std dos puntos antes de cada parte de entrada y salida de datos, por decirlo de alguna manera. Sería entonces aquí el using namespace std, punto y coma. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, por esta pequeña introducción de los elementos básicos de sintaxis y una pequeña parte de la historia de lo que es el lenguaje de estudio de esta serie de videos desde cero, que va a ser el C++. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.